Hola chicos, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema de oraciones. Vemos análisis de la oración compuesta. En las clases anteriores ya hemos visto lo que es una oración compuesta. Básicamente es la unión de dos o más oraciones simples a través de un nexo. Es decir, en la oración compuesta siempre voy a encontrar dos o más núcleos verbales, dos o más acciones. Lo importante aquí es que sepamos distinguir qué tipo de oración compuesta es. Recordemos que se dividen en coordinadas, subordinadas y yuxtapuestas. Nos interesa la coordinada y la subordinada, sobre todo la parte de la subordinada, saber identificar exactamente qué tipo de subordinada es, porque la subordinada, recordemos, conlleva o cumple una función semántica y sintáctica dentro de la oración principal. Entonces ahí es donde tenemos que tener cuidado. Ahora, para hacer el análisis de la oración compuesta es muy sencillo. Vamos a hacerlo o verlo a través de estos pasos. Primero, entender la oración. Ese es el primer paso, ya sea de la oración compuesta o de la oración simple. Siempre hay que saber entender la oración. ¿A qué se refiere? ¿Qué está diciendo? ¿O qué menciona? Segundo, identificar los verbos. Lo hemos mencionado muchísimas veces. Aquí lo importante siempre es localizar la acción, localizar el verbo, ya que al ser la palabra más importante de la oración, pues de ahí vamos a comenzar a manejar todo lo demás. 3. Identificar el nexo. Una vez que identificamos la cantidad de verbos, en este caso dos o más, para las acciones, localizamos el nexo. A partir de este punto, nosotros ya podemos distinguir, sobre todo si tenemos práctica, qué tipo de oración compuesta es, si es coordinada o si es subordinada. Lo vamos a complementar con todo lo que ya hemos visto. Paso número 4. Delimitar las oraciones. Este paso es muy importante, porque a partir de ahí ya podríamos decir que ya vamos a acabar, o ya estamos dando la entrada a lo último, al final. Al momento de delimitar las oraciones, recordemos que vamos a ir marcando cuántas oraciones tenemos. 1, 2, 3 o 4. Oración principal, oración secundaria, o oración principal y oración subordinada, si se llega a dar el caso. Cuando ya estamos en el punto 4, cuando ya limitamos, ya marcamos cuáles son esas oraciones, hacemos los pasos del análisis de la oración simple, que en este caso son, primero, identificar el verbo. Como ya lo hicimos aquí, pues este paso ya lo tenemos hecho. 2. Delimitar el sujeto y el predicado de cada oración por separado. Para eso ya identifiqué el verbo. Ya tengo a mi sujeto, ya tengo a mi predicado, por lo tanto, cada uno puede ser analizado. Y 3. Núcleos y complementos. Identifico los núcleos y voy marcando los respectivos complementos, directos, indirectos, y en el caso del predicado, también el circunstancial. Entonces, hasta este punto todo es muy sencillo. Si yo tengo una oración compuesta coordinada, de hecho, al momento de efectuar el paso número 3 en ambas oraciones, o en todas las oraciones que yo tenga, podría decir que ya terminé mi análisis estructural. Pero, si mi oración es subordinada, entonces tengo este quinto paso, función de la subordinada, solo cuando es oración subordinada. ¿Por qué? Recordemos que la oración subordinada va a cumplir una función dentro de la oración principal, sobre todo cuando es sustantiva, que vimos que puede tener varios valores. También con la adjetiva y con la adverbial, pero sobre todo con la sustantiva, que esa es la que puede tener muchísimos valores. Entonces, vamos a ver un ejemplo donde apliquemos todo esto. Dice: Luis tiene mucha tarea, pero solamente mira películas. Recordemos, el paso número 1 dice que hay que entender la oración, es decir, hay que leerla, hay que comprenderla, saber de qué trata. En este caso estamos hablando de Luis, su responsabilidad, tiene mucha tarea, pero solamente mira películas. Paso número 2, identificar los verbos o acciones. Tiene, esta es mi primera acción, y mira, ahí está mi segunda acción. Como ya encontré dos acciones, ya sé que es una oración compuesta. Paso número 3, identificar el nexo. Aquí mi nexo es pero, lo puedo marcar, nexo. A partir de este punto, yo ya sé qué tipo de coordinada es. Como mi nexo es pero, sé que es una oración compuesta, coordinada, adversativa. Pero si aún así yo tengo ciertas dudas, pues hago lo demás. Paso número 4, delimitar las oraciones. ¿A qué se refiere esto? A que yo voy
a dividir. Como ya sé que esta oración es coordinada, ya sé que el nexo no lo voy a tomar en cuenta y simplemente tomo la oración 1 y tomo la oración 2. Muy importante, hay que delimitarlas, hay que separarlas. Luis tiene mucha tarea, es mi oración 1. Solamente mira películas, es mi oración 2. Oración 1, oración 2, ya están limitadas. O lo que puedo hacer es simplemente ponerle aquí un paréntesis para que yo sepa cuál es cada oración. Ahora, dijimos que una vez que ya limitamos las oraciones, podemos hacer el traslado a cómo realizamos la oración simple. Es decir, voy a analizar esta oración por separado y voy a analizar esta oración por separado. Núcleos y complementos. Dentro de esto dice, punto número 1, siempre hay que identificar el verbo, ya está. Yo ya sé que el verbo es el núcleo del predicado, así es que lo voy a marcar. 2, sujetos y predicados. Recordemos que vamos a estar buscando sujetos y predicados. Tiene, ¿quién tiene? Luis. ¿De quién estoy hablando? De Luis, por lo tanto, Luis es mi sujeto. Y todo lo demás tiene mucha tarea. Es mi predicado. Esto ya lo podemos hacer. Ahora lo que hacemos es buscar núcleos y complementos. Luis simplemente se compone de su núcleo. Por lo tanto, Luis es el núcleo del sujeto. Tiene mucha tarea. ¿Qué tiene? Mucha tarea. La tiene. Complemento directo. Por lo tanto, esta oración se compone de un sujeto, de un predicado, donde Luis es un núcleo sustantival. Tienes el núcleo verbal. Y mucha tarea es un complemento directo. Vamos con la siguiente. También sujeto y predicado. Dice, solamente mira películas. ¿Quién mira? Él. Él es mi sujeto, pero está de forma implícita. Por lo tanto, no lo voy a marcar. Todo lo demás es un predicado. Solamente mira películas. Marco mi predicado. Y por último, núcleos y complementos. Ya está mi núcleo, mi verbo, mi acción. Por lo tanto, simplemente busco los complementos. ¿Qué mira? Películas. Las mira. Complemento directo. Solamente, recordemos que las palabras en mente suelen ser adverbios y los adverbios funcionan como complemento circunstancial. ¿Cómo mira? Solamente, únicamente. Por lo tanto, complemento circunstancial de modo. Y así es como nosotros realizamos el análisis estructural de una oración compuesta. En este caso es una oración coordinada. Lo dejo de la siguiente forma. Una oración 1, una oración 2. La oración 1 tiene un sujeto, un predicado, núcleo del sujeto, núcleo del predicado y un complemento directo. Se une a través de un nexo a la oración 2, que está conformada por un predicado únicamente, donde su núcleo es mira, tiene un complemento circunstancial de modo, solamente, y un complemento directo, películas. Es decir, si a mí me preguntan por una oración donde exista un complemento circunstancial, voy a elegir esta. ¿Por qué? Porque en la oración 2 hay un complemento circunstancial, específicamente uno de modo. Aunque aquí no exista, como en esta parte sí existe, puedo decir que dentro de toda esta oración hay un complemento circunstancial. Entonces, por eso tenemos que tener cuidado al momento de realizar el análisis de una oración compuesta. Vamos a ver otro ejemplo. El maestro pidió que tomara notas en su cuaderno. Punto número 1, hay que entender la oración, hay que saber de qué está hablando. En este caso hablamos del maestro, algo que él pide o solicita y a quién lo solicita y dónde lo solicita. Entonces, ese entendimiento nos permite saber manejar la oración. Punto número 2, identificar los verbos o las acciones. Pidió, que hay una acción o verbo, tomaran, aquí hay otra acción o verbo. Fíjense, cuidado, aquí pareciera de alguna forma que tal vez hay una perífrasis verbal, porque parece que tengo la estructura, pero no. De entrada este verbo ni siquiera es un infinitivo participio gerundio, es un verbo conjugado, por lo tanto ya no hay perífrasis verbal. Entonces, una vez que ya identifiqué ese aspecto, pues puedo continuar. Una acción, otra acción, dos acciones distintas, oración compuesta. Paso número 3, localizar o identificar el nexo. ¿Qué? Lo marco como nexo.
Ya tengo esta parte. El paso número 4 dice que hay que delimitar las oraciones. Como ya encontré el nexo y las dos diferentes acciones, yo ya sé qué tipo de oración compuesta es. En este caso, no es coordinada, sino que es subordinada. El hecho de que yo sepa que es una oración subordinada significa que el nexo va a formar parte de una de las oraciones y no lo voy a dejar fuera como en el caso de la oración coordinada. En este caso, vamos delimitando. Recordemos, el nexo forma parte de la subordinada, por lo tanto, utilizo el nexo y el verbo más próximo a él, que tomaran. Este segmento forma parte de mi subordinada. Delimito. El maestro pidió, aquí tengo mi oración principal, u oración 1, que tomaran notas en su cuaderno. Aquí tengo mi oración subordinada, u oración 2. Ok, a partir de este punto, ya que delimitamos las oraciones, dijimos, pues vamos a analizar cada una por separado como si fueran una oración simple. Entonces, reviso la oración principal. El maestro pidió. Como ya tengo mi núcleo, identifico mi verbo. Aquí está, núcleo del predicado, pidió. Eso significa que puedo saber quién es el sujeto. ¿Quién pidió? El maestro. Marco mi sujeto. Por lo tanto, todo lo demás es predicado, que en este caso es pidió. ¿Qué pidió? Ya está. El sujeto, núcleo. Maestro, marco el núcleo del sujeto. Y tengo un determinante con función de artículo, por lo tanto, él es un complemento directo del sujeto. Ya terminé de analizar esta oración principal, voy con la oración secundaria. Núcleo, tomaran. Marco núcleo del predicado, ya está. Sujeto, quienes tomaran, o de quién estoy hablando, pues de ellos. Ellos no está escrito, o los alumnos en este caso, no están escritos, por lo tanto el sujeto es elíptico, implícito, por lo tanto todo es un predicado. Cuidado aquí. El nexo lo puedo incluir dentro del predicado, no es necesario ahorita analizarlo porque su función va a tomar relevancia al final. Por lo tanto, esta parte no la voy a incluir. Pero hay algunas oraciones donde el nexo también forma parte de alguno de los complementos. Entonces, ahí sí hay que también saber identificarlo. Como en el paso número 1, al inicio, fue entender la oración, yo ya sé que este nexo está ligado al verbo de forma subordinada para darle una información al verbo anterior. Por lo tanto, no lo voy a tomar en cuenta, no lo voy a manipular, no lo voy a utilizar. Ya está mi núcleo, busco los complementos. Complemento directo, que tomaran notas, las tomaran, voy sustituyendo, identifico que es complemento directo. ¿Dónde? En su cuaderno. Complemento circunstancial de lugar. Ya está. Dijimos que lo vamos a dejar fuera por ahora. Entonces, básicamente ya terminé de hacer el análisis de esta oración subordinada. Pero al ser subordinada, entonces hay que manejar el punto número 5. Identificar el tipo de subordinada para saber qué función está cumpliendo dentro de la oración principal. Entonces, recordemos lo que vimos en la clase anterior, donde vimos oraciones compuestas subordinadas y los diferentes tipos. Tenemos diferentes formas. La oración subordinada o es sustantiva, o es adjetiva, o es adverbial. La sustantiva es aquella que cumple la función de un sustantivo. Básicamente, la puedo sustituir por un sintagma nominal o por un nombre. El maestro pidió las notas. Puedo sustituirlo por las notas y voy a ver que tiene coherencia. El maestro pidió las notas. Por lo tanto, hago otra prueba. Dijimos que la sustantiva se puede sustituir por la palabra eso. El maestro pidió eso. El maestro lo pidió. ¿Qué pidió? Las notas. Si es que llego a sustituir. Si yo hago la sustitución, ¿qué pidió? Las notas. Las pidió. Por lo tanto, este es un complemento directo. Sé que es sustantiva porque ya efectué varias pruebas. Sustituir o poner la palabra eso. El maestro pidió eso. Por lo tanto, esta es una oración subordinada sustantiva.
de complemento directo. Entonces, esta oración, todo este segmento es el complemento directo de mi oración principal. ¿Qué pidió? Que tomaran notas en su cuaderno. Lo pidió. ¿Y qué es lo? Que tomaran notas en su cuaderno. Entonces, todo este segmento es el complemento directo de este predicado. Y en esencia, puedo decir que esto es parte de este predicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado ahí. Lo mismo pasaría, hay que elegir una oración donde exista un complemento circunstancial. Aquí pareciera que no hay, pero en esta parte de la oración, si hay un complemento circunstancial, hay un complemento circunstancial. Y todo esto es un complemento directo. Entonces, chicos, tengan mucho cuidado ahí. Si se dieron cuenta, es muy fácil realizar el análisis de una oración compuesta. Se hace casi idéntico a lo que es el análisis de la oración simple, solo que tomamos en consideración dos cosas. Primero, ¿qué tipo de oración compuesta es? En la coordinada simplemente analizas por separado y en la subordinada agregamos el hecho de saber qué tipo de subordinada es, para saber qué función cumple dentro de la principal. Eso es todo por ahora, nos vemos en la siguiente clase.